Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Mi alma bendice al Señor. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 8. Si ya usted tiene la palabra, diga un gloria a Dios. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, cuatro uno. Bueno, 4:1. Eso. Bueno, gloria a Dios. Me confundí al poner la imagen. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta noche. Te rogamos que nos hables a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Trae sanidad, trae liberación, trae nuevo nacimiento. Produce tú en los corazones el querer como el hacer, por tu buena voluntad de buscarte, de consagrarse a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos salir esta noche de este lugar fortalecidos en fe, renovados en el Espíritu, llenos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Puede decir gloria a Dios y puede sentarse en esta hora, mi amado hermano y hermana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta noche de doctrina, de oración, yo quiero predicar con base en el tema: buen comienzo, mejor final. Dile al que está a tu lado, dile: mira, buen comienzo, mejor final. Amados, hemos sabido que comenzar es importante. Tener un inicio es vital. Pero de nada vale uno tener un buen comienzo y no saber tener un excelente, un mejor final.
A través de los años, nosotros hemos visto, no solamente a través de las páginas de las escrituras, sino también de manera ocular, como muchos hombres y muchas mujeres en la historia tuvieron buenos comienzos, pero tristemente no supieron cerrar el ciclo de su vida. O sea, no supieron tener un buen final, un mejor final. Hay gente, hermanos, que hacen muchas cosas buenas y es bueno hacerlo. Sin embargo, hermanos, si no nos preocupamos por tener un mejor final, saber cerrar ciclos en nuestra vida, lamentablemente todo lo que se hizo, hermano, es perdido. Es perdido. ¿Cuánta gente lo vemos en empresas? ¿Cuántas personas? Un día me hablaba un hermano y me decía que había un trabajador en la empresa, en la compañía donde él laboraba por años. Un buen trabajador, hombre responsable, abnegado. Sin embargo, este hombre, después de muchos años de ser un buen empleado, de darlo todo por aquella compañía, fue tentado por, hermanos, tomar algunos dineros y no supo, faltándole ya poco para una pensión. Tentado, tomó esos dineros, se los llevó creyendo que nadie se había dado cuenta. Pero sí se dieron cuenta. No le tuvieron en cuenta los años de sacrificio. No le tuvieron en cuenta lo buen trabajador que fue alrededor de más de 30 años. Por no aprender a tener un mejor final, lo perdió todo. Salió de la peor manera de ese lugar, con una mano adelante y con la otra atrás. Y esto nos habla en todos los ámbitos de la vida que uno debe aprender a tener buenos comienzos, pero tenemos que aprender a tener un mejor final. Un mejor final. Cuando hablamos, hermanos, en términos espirituales, ¿cuántos cristianos no hemos visto? ¿Cuántos ministerios no hemos visto? Gente que ha comenzado, hermano, con una pasión, con un amor, con una entrega, con una devoción, con una disciplina, con una santidad. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, ellos no se preocuparon por tener un mejor final. Y lastimosamente muchos, hermanos, terminaron mal. Cuando yo me convertí aquí en la ciudad de Cartagena, yo conocí tremendos ministerios, hermanos. Tremendas iglesias.
y tremendos ministerios. Ministerios que tenían, hermanos, voz y que hacían eco no solamente en un sector, sino que eran ministerios que tenían eco a nivel ciudad. Sin embargo, lastimosamente hoy no existen. Pastores que hace unos 25 años, 30 años eran referentes en esta ciudad, ministerios referentes, que lastimosamente hoy no existen. Porque se preocuparon por tener un buen comienzo, pero no entendieron que tener un buen comienzo no es suficiente. Tenemos que aprender a tener un mejor final. En la Biblia, nosotros nos encontramos con la vida de este hombre llamado el apóstol Pablo, que es un ejemplo a seguir. Pablo, todos conocemos aquí la historia de Pablo. ¿Cómo comenzó Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Perseguía, asolaba a la iglesia del Señor. A muchos mató, a otros metió en la cárcel. Hechos de los Apóstoles aún dice que a muchos hizo negar la fe. Sin embargo, este hombre tuvo un encuentro con el Señor. Dios se le reveló camino hacia Damasco. Y ese hombre, debido a ese encuentro, su vida cambió. De tal manera, hermano, que este hombre se dedicó en cuerpo, alma, espíritu a servir al Señor. De tal manera que este hombre lo dio todo por causa del evangelio de Jesucristo. Todo lo estimó por basura con tal de agradar a Dios. Este hombre, hermano, aleluya, se desgastó a sí mismo. Aún la Biblia dice que aún gastó de lo suyo con tal de ser el heraldo. Pero este hombre, hermano, vemos qué ejemplo maravilloso de Pablo. Este hombre que fue perseguido y las más grandes persecuciones y los más grandes enemigos que tuvo Pablo en su ministerio, tristemente fueron los mismos cristianos. Que muchos lo tildaban como un falso apóstol. Y que en sus primeros años de ministerio Pablo tuvo que defender su apostolado. Lo acusaban. Fue apedreado. Fue azotado. Pero si algo podemos ver en la vida de este hombre, es que este hombre, hermano, no solamente se preocupó por su buen comienzo, sino que él se preocupó aún más por tener un mejor final. Por eso Pablo en un momento dado dijo: por esta causa no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo de muchos, al final yo venga a ser eliminado. Ya Pablo se preocupaba por su final. A su nombre damos la gloria. Alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver, aleluya, cuál es nuestro final. Ya qué lindo que nosotros cada día podamos ser mejores. Hermano, hoy tristemente vemos cristianos, aleluya, que hoy, después de 10 años, después de 8 años, después de 20 años de cristianos, cuando uno los ve, uno dice: oye, pero ¿dónde quedó ese cristiano? O sea, nosotros no podemos retroceder.
Nosotros como cristianos no hemos sido llamados a involucionar, al contrario, nosotros hemos sido, hermanos, hemos sido llamados a crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y Pablo se preocupó por eso. Y a pesar de todas las persecuciones y a pesar de todo, al final, estando Pablo preso, condenado en una cárcel, sentenciado a muerte, él le escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo, y me llama la atención todo lo que le dice, pero al final le dice: mira, porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Dice: el tiempo de mi partida ya está cerca, está cercano. Pero mira lo que le dice este hombre. Este hombre dice: ya yo no voy a salir de esta cárcel. Me van a matar. Voy a morir. Sin embargo, mira lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice: mira, yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado mi carrera. En otras palabras, dice: yo he cumplido mi misión. Yo cumplí mi propósito. Oye, qué lindo, hermano, que al final de nuestro día uno pueda decir: yo peleé la buena batalla y yo cumplí con mi propósito, con el propósito por el cual yo estuve en esta tierra. Amén a su nombre. Acabé mi carrera. He guardado la fe, o sea, no me desvié, no me torcí, no me aparté, no cambié. Guardé la fe. Oye, qué lindo, hermano. Guardé la fe. Ya Pablo se preocupó por tener un mejor final. Él dijo: yo he guardado, yo peleé la buena batalla, yo acabé mi carrera y yo guardé la fe. Qué lindo que todos un día podamos decir eso. A su nombre damos la gloria. Que un día todos podamos decir: aleluya, peleé la buena batalla. Aleluya, aunque vino persecución, aunque se levantaron vientos y tormentas, pero yo peleé la buena batalla. Yo cumplí con mi misión en la tierra y yo guardé esta fe. A su nombre damos la gloria. Y Pablo dice: por lo demás a mí me espera la corona de vida. O sea, su final fue mejor que su comienzo. Es importante que nosotros tengamos buenos comienzos, pero es más importante tener mejores finales. Porque de nada vale tener buenos comienzos. En la Biblia vemos gente que tuvo buenos comienzos, pero en medio del camino se fue dañando. Se fueron dañando y terminaron mal. Un ejemplo de eso lo podemos ver allá en la vida de Saúl. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido allá en Samuel, allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versos 1 y 2, dice ahí que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Aquí comienza, aquí entra en la escena Saúl. ¿Quién era Saúl? Dice que era un joven, ¿cómo? Hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Oiga, mire eso, hermano. Aleluya. Era el joven más simpático, más hermoso, más lindo que tenía todo Israel, hermano. Y dice la Biblia, aleluya, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba
sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que él no era cualquier enano. O sea, era una persona, era un joven esbelto, alto, tenía una buena talla, tenía buena presencia. Era un joven hermoso y era hijo de un hombre valeroso, de un hombre noble. Venía de una familia noble, de una buena familia. Dice la Biblia que este Saúl, hermano, la Biblia lo describe y lo muestra como un joven, hermano, que honraba a su padre. O sea, era un buen muchacho. Saúl era un buen muchacho. No era un muchacho rebelde. No era un muchacho desobediente. Saúl no hacía lo que le daba la gana, sino que Saúl era un muchacho sujeto a su padre. Allá en primer libro de Samuel 9:5, aleluya, dice que cuando vinieron a la tierra de Suf, yo les voy a poner en contexto desde el versículo 3 hasta llegar aquí al 5, que las Cis tenían unas asnas y esas asnas se habían perdido. Entonces Cis mandó a Saúl, su hijo, y a unos criados a ir a buscar las asnas que se habían perdido. Y ellos salieron a buscar las asnas y habían pasado varios días y no encontraban las asnas. Entonces dice aquí el verso 5: cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Oye, mira qué buen hijo era Saúl. O sea, como ellos ya tenían varios días afuera buscando las asnas no las encontraban. Saúl le dijo: oye, ven acá, vamos a devolvernos para la casa. Vamos a devolvernos, porque no sea que mi padre ya deje de preocuparse por las asnas, entonces ahora viene a preocuparse por nosotros. Entonces yo no quiero causarle una preocupación. Oye, qué buen hijo Saúl, hermano. Era un hijo obediente. Su papá le dijo: ve a buscar las asnas. Hey, ¿por qué voy a ir yo? Tanto criado que tú tienes aquí, manda un criado. No, el papá le dijo: ve a buscar las asnas. Voy a buscar las asnas. Cuando estaba en búsqueda de las asnas, pasando el tiempo, viendo que no la encontraban, Saúl, preocupado por su papá, le dijo: mira, vamos a devolvernos, porque yo no quiero que mi padre se preocupe ahora por nosotros. Oye, qué lindo. Es que Dios no escoge a Saúl para ser el primer monarca porque Saúl era malo. Dios no escoge a Saúl porque Saúl, no. Es que Saúl era un buen muchacho. Mira todas estas cualidades que tenía Saúl. Entonces el criado le dice a Saúl: mira, vamos a ir donde el vidente, para que el vidente nos declare dónde están las asnas. Vamos a buscar un presente, una ofrenda, porque era normal, costumbre, que el que se presentaba al profeta, al hombre de Dios, debían llevarle un presente. Y ellos, hermanos, fueron a donde estaba Samuel. Samuel salió a su encuentro porque Dios le dijo: mañana va a venir un joven y te vas a encontrar con él, y él es el que yo he escogido para que lo unjas como rey de Israel. Tremendo, hermano. En Dios no hay casualidades. Por eso alguien un día dijo: Saúl salió a buscar unas asnas y lo que encontró fue un reino. Tremendo, ¿verdad? A veces tú sales a encontrar, vas a buscar algo y te encuentras otra cosa. De pronto tú estás buscando algo, pero en Dios, hermano, aleluya, Dios siempre te va a llevar a algo mejor.
pero cuando se hace en obediencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces en primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, entonces aquí vemos cuando Saúl se encuentra con Samuel, y entonces Samuel le dice a Saúl que Dios lo escogió para ser el próximo rey. Yo estoy parafraseando todo esto porque si me pongo a leer punto por punto del texto, nos demoramos mucho más. Entonces, bendito sea el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 10, verso 1, que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Alabado sea el Señor. O sea, él fue a donde el profeta para que el profeta le declarara dónde estaban las asnas de su papá. Y él, cuando va allá, se encuentra que Dios le dice: Dios te ha escogido a ti para que seas rey sobre Israel. Oye, qué lindo, hermano. Qué bello, alabado sea Dios. Y no solamente esto. Oye, estamos viendo los comienzos de Saúl. Un buen comienzo. Bendito sea el Señor, hermanos. No quedó ahí, sino que allá en primer libro de Samuel, en el capítulo 10, más adelante, allá en el verso 8 al 11, el mismo profeta le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Oye, mira lo que hace Dios. Mira lo que hace Dios con este joven. Una vez que ya Samuel le da las instrucciones, entonces él se vira para irse ya. Se vira, le da la espalda al profeta. Cuando él hace así, en un girar, Dios le cambia el corazón a Saúl. Oye, qué lindo, hermano. Mira cómo comenzó este muchacho. ¿Cómo comenzó? Joven obediente, se encuentra con un reino. Dios lo escoge, se derrama aceite. Dios en un girar, en un virar, Dios le cambia el corazón. Oye, qué lindo. Y no solamente eso, aleluya, sino que dice: y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y mira lo que pasó. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea que ahora Saúl, hermano, no solamente lo unge Dios como rey, no solamente Dios le cambia el corazón, sino que cuando llega al encuentro con los profetas, el espíritu de la profecía cae sobre él y comienza Saúl a profetizar con los profetas. Oiga, hermano, qué comienzo. O sea, con todo este comienzo podemos ver cómo podría ser el reinado de este hombre. Mira todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo en un día con la vida de Saúl. Qué comienzo lindo. Qué comienzo hermoso, hermano. Alabado sea el Señor. Vislumbraba, hermano, un reinado brillante. Con este comienzo vislumbraba algo majestuoso, algo poderoso. Pero aunque Saúl tuvo un buen comienzo, no cuidó lo que Dios le dio. Y el problema, hermano, muchas veces de nosotros es que nosotros no cuidamos lo que Dios nos da. No lo cuidamos. Y Saúl no cuidó lo que Dios le dio, hermano. O sea, él
no cuidó que Dios lo escogió entre muchos. Dios lo escogió a él. Y Dios le dio todo eso. Sin embargo, él no cuidó todo lo que Dios le dio, hermano. ¿Y qué pasó con Saúl? Conocemos la historia. Saúl terminó obstinándose delante de él, creyéndose que era él, olvidándose de que era Dios. Y Saúl no cuidó de tener un mejor final. Y se obstinó tanto, se dañó tanto, que en un momento dado Dios dijo: me pesa haber colocado a Saúl como rey de Israel. O sea, no era lo que él podía hacerlo mejor. Él pudo haber sido mejor. Y se obstinó. Y este hombre que comenzó, hermano, bien, terminó desechado por Dios. Oye, ¿cómo es posible que un hombre que Dios le cambia el corazón, que el espíritu de la profecía viene sobre él, que la unción de Dios cae, como un hombre que experimenta todas estas cosas, cómo este hombre al final termina siendo desechado? Uno dice: pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Cómo es que un hombre que tiene un inicio como este, un comienzo como este, cómo es que termina de esa manera, desechado por Dios? Y terminó aún hasta quitándose su vida. O sea, aquí vemos un vivo ejemplo de lo que es alguien de no, hermano, cuidar de tener un mejor final. O sea, debemos aprender a tener buenos comienzos en nuestra vida, pero debemos preocuparnos en esta carrera de tener un buen final. O sea, de hacer las cosas bien. Amén, a su nombre, hermanos. Por eso Pablo le dijo: mira, no des lugar al diablo. O sea, porque hay gente que de pronto en el camino tienen un final no esperado, porque, hermanos, le abrieron puertas a las tinieblas. Le dieron lugar al diablo. Y al diablo no se le puede abrir puertas. Al diablo no se le puede dar lugar. Porque como yo le decía a los muchachos en la escuela bíblica en el lunes que estábamos dando clases, yo le decía: si algo nunca hará Satanás es desperdiciar una oportunidad. Satanás no desaprovecha las oportunidades. Oportunidad que el hombre le da a Satanás, Satanás las aprovecha al máximo. Y por eso uno tiene que cuidarse. O sea, yo debo aprender a cuidarme. ¿Para qué? Para que mi final sea mejor que mi comienzo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermanos? Y vemos la vida de Saúl, cómo Saúl no cuidó, hermano, su final. ¿Y cómo terminó Saúl? Desechado. ¿Cómo terminó Saúl? Lanzándose sobre su propia espada y quitándose la vida. Un hombre que sobre él reposó el Espíritu Santo. Un hombre que el espíritu de la profecía vino sobre él.
Un hombre que fue escogido por Dios para ser el primer monarca de Israel. ¿Cómo es posible que una persona termine allá? Por eso hoy Dios nos dice a través de esta palabra, debemos, hermanos, cuidar nuestro final. Nuestro final. Amén a su nombre. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he conocido cristianos que se aferran a su comienzo. Yo conozco cristianos que se aferran a sus inicios. No, yo cuando comencé en el evangelio, yo ayunaba, yo iba, predicaba, yo hacía, yo leía la Biblia, yo me metía con Dios, yo no me perdía un culto, yo así. Yo no sé si usted ha conocido gente así. O sea, yo he conocido gente, hermano, que cuando uno habla con ellos dicen, sí, porque cuando yo comencé, es que yo me acuerdo cuando yo hice, sí, eso es correcto y te aplaudimos eso, pero ya, Dios no es un Dios de pasado. Amén a su nombre. Dios es un Dios de presente. Dios es un Dios de mañana. Alabado sea el Señor. Amén. Qué bueno que hiciste todo eso. Pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Y hacia dónde te estás encaminando en Dios? Hacia tu mañana. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? ¿De qué manera tú vas a terminar esta carrera? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que Dios nos guarde, hermanos. Miren, en la Biblia nosotros vemos a otro hombre llamado Jehú. Oye, ese Jehú era tremendo. Jehú, hermano, ya en primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 15 al 17 dice: y le dijo Jehová a Elías, fue al que le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, alabado sea el Señor, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Oiga, tremendo. O sea, ya al final del ministerio de Elías, Dios le dijo: ve, úngeme a Hazael, úngeme a Jehú y úngeme a Eliseo. Yo tengo planes con ellos. Y Dios levantó a Jehú para limpiar la casa de Israel. Y Jehú fue un hombre fuerte, hermano, de carácter. De tal manera que Jehú se enfrentó a la casa de Acab. Ahí en el versículo, en todo el capítulo 19, usted lo puede ver. Jehú, y en el capítulo 10, Jehú se enfrenta a la casa de Acab. Y todos los hijos de Acab fueron asesinados por Jehú. Y no solamente, sino que también fue el único que se atrevió, o sea, tenía el carácter para enfrentarse a Jezabel, a la que Elías le salió corriendo. Jehú fue al encuentro de Jezabel. Y Jezabel, dice la Biblia, alabado sea el Señor, que se asomó en su terraza para tratar de seducir a Jehú. Pero Jehú, hermano, desde el lugar donde estaba, dijo: el que esté por Jehová y el que esté por Jehú, que tire a esa mujer de allá. Y dice que los eunucos la tiraron de allá arriba y la mataron. O sea, mire este hombre, damos la gloria a Dios. Este hombre que se atrevió a limpiar y acabar con la casa de Acab, fue el hombre que se atrevió a dar la orden para asesinar a Jezabel. Fue el hombre que se atrevió, hermano, de acabar y de matar a todos los profetas. Todo el baalismo lo limpió. O sea, ¿qué hombre este, hermano? Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo Jehú, aplaudible y bueno, al final Jehú, hermano, no tuvo, hermano, un buen final. No cuidó eso. Sino que allá, en segundo libro de Samuel, capítulo 10, de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 31 al 33, dice:
Mas Jehú no cuidó. Oye, escúchame esto. Oye, mira todo lo que hizo este hombre. Todo lo que hizo este hombre. Dios lo levanta, Dios lo coloca como rey de Israel. Dios lo respalda, limpia la casa de Acab, mata a Jezabel, limpia y acaba con el baalismo. Sin embargo, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová su Dios, Jehová Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por toda la frontera desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aoer, que está junto al arroyo de Hernón, hasta Galaad y Basán. O sea, ¿cómo es posible que un hombre como este, de este temple, de este talante, cómo este hombre termina en el pecado de Jeroboam? ¿Cuál era el pecado de Jeroboam para que usted pueda saber? El pecado de Jeroboam fue llevar al pueblo, al reino del norte, a la idolatría. Porque cuando se divide el reino, en los días de Roboam, hijo de Salomón, Dios le da las 10 tribus a Jeroboam. Y las 2 tribus queda Roboam. Y todos los años el reino del norte, las 10 tribus, descendían a Jerusalén, al reino del sur, a presentar ofrenda y sacrificio a Dios en el templo. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam dice, no sea que el pueblo, yendo de continuo al reino del sur, su corazón se vuelva a Roboam y se vaya en contra mía y se rebelen contra mí. Entonces no. Y allá en lugares altos, Samaria y Betel, dice que levantó altares a dioses y llevó al pueblo a la idolatría. Hermano, ahora mire lo que dice la Biblia aquí, que con todo lo que hizo Jehú, un hombre con un carácter, con un temple, con un talante tan fuerte, un hombre, hermano, llamado por Dios, escogido por Dios, no cuidó de tener un mejor final. ¿Y cómo terminó? Terminó, hermano, en la idolatría. Qué triste, un hombre que Dios levanta para limpiar a Israel, al final termina adorando a los ídolos. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha dado. No nos descuidemos espiritualmente. Preocupémonos por cada día ser mejores. Preocupémonos por cada día avanzar. O sea, no descuidarnos. No bajar la guardia, no ceder. Amén a su nombre. Para que podamos tener al final, hermanos, una mejor conclusión de nuestra vida, de nuestra carrera. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Muy pocos pueden decir lo que Pablo dijo. Es mejor no tener un buen comienzo, pero sí tener un mejor final. Es mejor de pronto tú comenzar, tu comienzo de pronto fue tropezándose, hermano, de pronto tu comienzo fue cometiendo errores, de pronto tu comienzo no fue el más favorable en Dios. Pero no importa cómo fue tu comienzo. Lo importante es cómo va a ser tu final. Yo conozco, hermano, mire, yo conocí un joven en la iglesia. Que ese joven, desde que yo lo conocí, que llegó a la iglesia, ese joven yo lo conocía, era en disciplina. Ese muchacho yo nunca lo vi
que no fuera en disciplina. Esa era la oveja negra. Yo siempre lo veía. Ajá, ¿y qué? Aquí en disciplina. ¿Y tú qué? Disciplina. Dice, oye, pero su estado natural en la iglesia por muchos años fue disciplina. Tremendo, hermano, era tremendo. Tremendo él. Y disciplina, y disciplina, y disciplina. Bendito sea Dios. Y mucha gente en la iglesia lo trataban mal. Y otros lo apartaban. Ay, ese pelado es mundano. No, que ese pelado es. No, que no te juntes con él. Los papás le decían a los hijos, cuidado, te juntas con ese, que ese es mundano, ese es carnal. Ve que ese siempre anda metido en lío. Ve que ese no sale de una disciplina. Es más, está saliendo de una para meterse enseguida en la otra. Oye, tremendo, no es mentira, hermano. Por años no tuvo un buen comienzo. Tropiezos, errores, luchas, cantidades de cosas. Pero un día, después de muchos años, un día, ese muchacho de repente, hermano, llegó a la iglesia y tuvo un encuentro con Dios. Un día ese muchacho llegó a la iglesia y tuvo un encuentro con Dios. Y desde ese momento, hermano, ese muchacho comenzó a tener un cambio sorprendente. Todo el mundo comenzó a verle un cambio, hermano. Ya no era el mismo. Bendito sea Dios. De tal manera que ese muchacho, que en ese momento nadie daba un peso por él en la iglesia, que todo el mundo lo señalaba y lo estigmatizaba, hermano, hoy es pastor de una iglesia. Tremendo hombre. Un buen hombre. Y muchos que en ese momento que lo criticaban, que lo señalaban, que lo declaraban, que supuestamente eran los de Dios, muchos de esos hoy están en el mundo. Y él le está sirviendo a Dios. O sea, este mensaje es más serio y más importante de lo que uno cree. Porque lo importante no es cómo va. Bendito sea Dios. Porque hay gente que ha tenido excelentes comienzos, pero malos finales. Hay gente que ha tenido comienzos no muy buenos, como quién en la Biblia. ¿Quién no tuvo un buen comienzo en la Biblia? Pedrito. Pedro no tuvo un buen comienzo. Era el extrovertido, el impulsivo, el que se dejó usar por el diablo en un momento dado. Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada. Oye, hermano, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Oye, ¿tú te imaginas eso? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Hoy le ponen una denuncia a uno en la fiscalía por eso. Allá en Juan capítulo 6, cuando Jesús habla del sermón del pan de vida, coman mi carne, beban mi sangre. Y dice que la gente comenzó a irse porque el mensaje era duro. Pedrito otra vez. Señor, el mensaje es duro. ¿No ves que la gente se está yendo? Tú
tú también te quieres ir. Vete. Oye, otra vez pues. Otra vez. Otra vez Jesús viene a donde Pedro y le dice, ¿te quieres ir? No aguantas esto. ¿Te quieres ir como aquello? Vete. Pero Pedrito, hermano, tenía un corazón. Pedrito era noble. Dijo, Señor, pero ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro no tuvo un buen comienzo. Ya al final de sus días, al final, ya Jesús a punto de ser entregado, el Señor le dice, Pedro, Satanás ha rogado por ti para zarandearte como trigo. El diablo te va a zarandear. Esa petición, uno de estos días voy a predicar acerca del por qué Satanás pidió zarandear a Pedro y no a otro. Hay una razón de ser. Hay una razón de ser. Yo le hablaba a los muchachos, a los hermanos en la escuela bíblica, les decía, por eso la Biblia dice que uno no puede esgrimir juicio de maldición en contra de las autoridades superiores. O sea, porque hay gente que le gusta estar desafiando las tinieblas. A las tinieblas no se les desafía. Yo conocí a uno que se iba para el patio de una hermana y decía así, Satanás, personifícate que quiero darme trompa contigo. No, o sea, con eso no se juega. Con eso no se juega. Hay gente que le gusta estar y que yo me voy a enfrentar con el brujo que sea y yo entro al brujo que sea. Y mira, lo que está quieto, déjelo quieto. Déjese de estar desafiando las potestades superiores. Jesús no iba por ahí cazando demonios. Él los reprendía cuando se manifestaban. Pero Jesús no era un cazador de demonios, ni tampoco era un cazador de brujas. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No, Jesús iba, predicaba, ahí se manifestaba un demonio, fuera, hasta ahí. En la única parte donde la Biblia dice que Jesús fue al Gadareno. Y eso, el Señor llegó ahí y el demonio fue el que le salió al encuentro. Bendito sea Dios. Pero, hermano, hay gente que le gusta, bueno. Y el Señor le dijo, Satanás ha rogado por ti para zarandearte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, y con todo y que Jesús oró para que la fe no le faltara a Pedro, Pedro volvió atrás. Qué cosa tan fuerte. Pedro no tuvo un buen comienzo. Mira todo lo que le pasó a Pedro. Terminó negando al Señor. Terminó negando al Señor y terminó yéndose a sus labores que él hacía antes. A la pesca nuevamente se fue para atrás. Pero aunque en la Biblia vemos a un Pedro que no tuvo de pronto el mejor comienzo, en la Biblia sí vemos a un Pedro que tuvo, hermanos, un excelente final. Pedro de pronto no tuvo el mejor de los, un buen comienzo, pero sí tuvo un mejor final. Ese Pedro extrovertido, ese Pedro, hermano, impulsivo, ese Pedro se convirtió después en el pastor de la iglesia apostólica
apostólica, hermano, con una sabiduría tan profunda que la gente decía, pero ¿de dónde tiene él? ¿Cómo habla él esas cosas? ¿Acaso él no es uno de él no es del vulgo? Hermano, pero era el Espíritu de Dios que estaba en él. Su primer mensaje se convirtieron 3,000 almas. Su segundo mensaje se convirtieron 5,000. Oiga, mira la unción que había en ese hombre. No tuvo de pronto el mejor, aleluya, de los comienzos, pero tuvo un excelente final. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Como dice aquella canción, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Era el poder que venía de Jesús de Nazareno. Es tremendo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Mira cómo un hombre que de pronto no tuvo un buen comienzo, tuvo tropezones, pero Pedro tuvo un excelente final. Pero al contrario de Judas, Judas tuvo un buen comienzo. En la Biblia usted no ve a Judas que el Señor lo está reprendiendo, que el Señor lo está regañando, que el Señor lo está avergonzando, nada. Es más, dice la Biblia habla de que Judas era el que manejaba las finanzas y tenía tanta libertad que hasta podía extraer. Mira, yo un día prediqué de eso aquí, que Judas, hermano, se portaba de tal manera que cuando Jesús en la cena, en la última cena, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie se imaginó que era Judas, sino que cada uno de ellos decía, Señor, seré yo. Ninguno dijo que ese es Judas. Mira cómo se movía Judas. De pronto muchos decían, oye Pedro, pero qué ejemplo de Judas. Mira, ve Judas, el Señor ni lo regaña y a ti es que te pasan regañando. Judas tuvo de pronto un mejor comienzo que Pedro. Pero el problema aquí no es cómo tú comienzas, no cómo terminas. No es cómo yo comienzo, sino cómo yo voy a terminar mi vida. Yo creo que hemos entendido el mensaje de hoy, ¿verdad? Hemos tenido buenos comienzos en el Evangelio, gloria a Dios. De pronto no has tenido los mejores comienzos, te tropezaste, has tenido algunos errores, has tenido algunos tropiezos en tus comienzos, gloria a Dios. Pero lo importante es que tú y yo nos preocupemos por tener un buen final, un mejor final. Qué lindo que un día podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando uno mira a hombres, que yo no admiro a esos hombres por las multitudes que predicaron, yo no los admiro por los mensajes que predicaron, ni por todo lo que hicieron. Yo admiro a estos hombres por la fidelidad que tuvieron. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Billy Graham. ¿Usted sabe qué es? Un hombre con más de 70 años de una vida pública, un ministerio tan grande, y fue un hombre que aprendió a tener un mejor final. Qué lindo, hermano. Gigi Ávila. Hermanos, Gigi Ávila tuvo un buen comienzo. Billy Graham tuvo un buen comienzo, pero tuvieron mejores finales.
Y eso no se puede decir de todo el mundo. Que Dios nos ayude, hermano. Una de las cosas que yo le pido a Dios es: Señor, ayúdame a no cambiar. Ayúdame a no desviarme. Ayúdame a no fallarte. Guárdame. De eso se trata el evangelio. El evangelio se trata es de permanecer hasta el final. Es de permanecer hasta el final. Es de ser mejor cada día. Pablo le dijo a Timoteo: consérvate puro, cuídate. Y ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros. Cuidémonos, iglesia. No permitamos que nada, que nadie nos dañe. Al contrario, qué lindo que al transcurrir de los años nosotros podamos mantenernos fieles al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Fieles al Señor, hermano. Fieles al Señor, hermano. Van a venir pruebas, amén. Van a venir luchas, amén. Se van a levantar enemigos contra ti, amén. Se van a presentar situaciones que te van a golpear, te van a estremecer, amén. Pero preocupémonos por tener un mejor final. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Gloria al Señor. Aleluya. No, de pronto no he tenido un buen comienzo, pero bueno, gloria a Dios. Lo importante es que tú tengas un mejor final. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque de nada vale tener un excelente comienzo y el peor de los finales, como Saúl. Y el peor de los finales, Demas. La Biblia habla de Demas. Demas, hermanos, dice segunda de Timoteo 4:10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire eso, hermano. O sea, mira lo que Pablo está diciendo de este hombre. Dice: Demas me ha desamparado. O sea que Demas andaba con Pablo. Y para que Demas anduviera con Pablo no andaba cualquiera. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Con Pablo no andaba cualquiera. Pablo andaba era con Tito. Andaba era con Timoteo. Pablo se rodeaba con gente espiritual, con gente de Dios. Y si Demas andaba con Pablo, es porque Demas, hermano, no era cualquiera, era un buen cristiano. Demas seguramente era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó con Demas? No se preocupó por tener un mejor final, sino que ¿qué hizo Demas? En un momento dado dejó tirado, abandonó el ministerio. Dejó a Pablo tirado. Demas de pronto dijo: no, yo no tengo que andar con este ya. Yo con este no tengo que andar ya. Yo puedo andar solo. Y dice la Biblia que Demas, Pablo mismo dice: Demas me ha desamparado. O sea, se fue Demas, dice, amando este mundo. O sea, volvió atrás Demas. O sea, lo que está diciendo Pablo es que Demas retrocedió. O sea, Demas se apartó. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que llega a ser compañero de milicia de un ministerio o de uno de los ministerios más grandes que ha tenido la iglesia del Señor en la historia, al lado no de cualquiera, al lado de Pablo, hermano,
Pero fíjese que este Demas, a pesar de tener el mejor, en ese momento, el mejor maestro que podía tener una persona, era Pablo, hermano. Pablo era un maestro consumado, era el maestro de los maestros. El mismo Pedro en su carta dijo, las cartas de nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. O sea, hablando de la profundidad. Pero un hombre que tiene un maestro como este, que anda con un hombre como Pablo, que tiene todas las evidencias de un apóstol, de un hombre de Dios, ¿cómo es que un hombre de esto termina apartándose otra vez para el mundo? Porque no se cuidó. ¿Sí o no, mi hermano? Que por eso Dios nos trae esta palabra, iglesia. Yo siempre he creído que Dios se adelanta. Dios no habla retardado. Dios me está hablando a mí y Dios le está hablando a usted y a usted que está ahí también. Y a todos los que van a escuchar de ahora en adelante este mensaje. No sé si lo escuchas ahora o en 5 años, en 10 años. Dios te dice, preocúpate por tener un mejor final. Pongámonos sobre nuestros pies.